Buenos días, mi nombre es Virginia Moschino, soy kinesióloga del Hospital Padilla. Actualmente trabajo en el área de cuidados críticos junto con mi colega Andrea Márquez, con quien vamos a exponer el tema de disfunción diafragmática y ventilación mecánica. A modo de introducción y de breve repaso, recordar que el aparato respiratorio tiene como una de sus principales funciones mantener un correcto intercambio gaseoso y para esto necesita movilizar el aire desde el exterior hacia los pulmones y viceversa. Y son los músculos respiratorios quienes cumplen la función activa de bomba ventilatoria. Dentro de ellos está el diafragma, que es el principal músculo respiratorio, pero que para que su función sea óptima requiere la participación coordinada y secuencial del resto de los músculos respiratorios. Como todos músculos esqueléticos, estos músculos respiratorios están expuestos a sufrir fatiga ante una elevada carga de trabajo. De hecho, esta fatiga desempeña un papel muy importante en lo que es la patogénesis de la insuficiencia respiratoria y en gran parte justifica la utilización de la ventilación mecánica como una herramienta para poder poner estos músculos en reposo. El diafragma es un músculo que tiene forma de cúpula y va a dividir a la caja torácica en dos compartimientos, el de la parrilla costal hacia arriba y el del abdomen hacia abajo. El término diafragma engloba en realidad a dos músculos que están íntimamente relacionados y unidos a través de un tendón central, el costal y el crural. El diafragma costal va a tener origen en el tendón central y se va a insertar en la apófisis sifoides y en la porción interna de cada una de las últimas 6 costillas inferiores y en sus cartílagos costales. Se divide en dos hemidiafragmas, el derecho y el izquierdo, cada una con una cúpula curvada y con convexidad cefálica. La mayoría de las fibras de este diafragma van a correr en sentido longitudinal de arriba hacia abajo. El diafragma crural se origina también en el tendón central, pero se va a insertar en las 3 primeras vértebras lumbares. La disposición de las fibras de este diafragma son un poquito más complejas. Algunas se orientan radialmente hacia los ligamentos arqueados y se van a insertar en las apófisis transversas de la tercera vértebra lumbar y costillas inferiores. Y otro grupo de fibras que están un poco más posterior se van a insertar en la apófisis anterolateral del cuerpo de las primeras vértebras lumbares. En el hiato esofágico, las fibras crurales se entrecruzan y forman parte del esfínter esofágico inferior. Las variables de magnitud de peso del diafragma es de 280 gramos, de las cuales 260 gramos pertenecen a la masa muscular. Es decir, es un músculo muy magro, casi no tiene peso graso. Y tiene un grosor aproximado de 35 milímetros. La irrigación del diafragma tiene dos características que son muy importantes. Una es que el aporte sanguíneo va a depender de las arterias mamarias internas, intercostales y la frénica superior e inferior. Pero estas se van a anastomosar para poder minimizar el riesgo de isquemia durante las situaciones de reducción de flujo. Y la otra característica es que dependen de la relación TI-TETOT, que es tiempo inspiratorio en el tiempo total, que cuando ésta aumenta, disminuye el tiempo de relajación muscular, que es el momento en el que éste se irriga. Y eso hace que cuando está aumentada la relación TI-TETOT, es decir, que el tiempo expiratorio se reduce, hay un menor tiempo de disponibilidad para la perfusión diafragmática. La inervación del músculo proviene de los nervios frénicos izquierdo y derecho, que son raíces nerviosas de C3 a C5. La eficiencia de la contracción del diafragma va a requerir de que haya una correcta aferencia de la información respecto a la carga y a la posición del músculo, pero el diafragma posee muy pocas terminaciones propioceptivas. Y es por esto que la compensación diafragmática ante las cargas está mediada por estructuras intrínsecas como el aparato de Golgi en el tendón central. Como habíamos visto, la inervación motora
depende del nervio frénico, raíz de C3 y C5, la inervación sensitiva central también va a depender del nervio frénico de C3 a C5 y la periférica por los nervios intercostales de T5 a T11 y los nervios subcostales de T12. Desde el punto de vista morfológico, funcional y embriológico, el diafragma es un músculo esquelético estriado, pero presenta unas características específicas que si lo comparamos con los músculos de los miembros, tienen una mayor tolerancia a la fatiga, un mayor flujo sanguíneo, una mayor capacidad oxidativa y una mayor densidad capilar. Presenta los tres tipos de fibras que nosotros ya conocemos, que son las fibras de tipo 1, que se caracterizan por una oxidación lenta de la glucosa y una mayor resistencia a la fatiga, de tipo 2A, que muestran glicólisis oxidativa rápida y son resistentes a la fatiga, y de tipo 2B, que muestran glicólisis rápida y sensibilidad a la fatiga. Lo que lo caracteriza es que presenta un 80% de fibras resistentes a la fatiga, en un 55% las de tipo 1 y en un 25% las de tipo 2. Esto comparado con los músculos esqueléticos del cuerpo, es un alto porcentaje de fibras resistentes a la fatiga. Generalmente, por ejemplo, un músculo de los miembros presenta un 40% de fibras resistentes a la fatiga y esto le da una característica importante en el sentido de que es un músculo que va a tener la capacidad de tener un esfuerzo sostenido, pero de baja intensidad. En cambio, como tiene pocas fibras de tipo 2B, que son las que son para desarrollar trabajos de alta potencia, pero de corta duración, va a ser un músculo que cuando sea sometido a esfuerzos, no va a tener una capacidad para sostenerlo y se va a fatigar en el tiempo. Bueno, conociendo un poco su anatomía y su inserción en la pared torácica, vamos a poder entender un poco mejor cómo es la acción del diafragma, ¿sí? El diafragma, como un músculo principal de la respiración, va a tender a ensanchar el tórax en todas sus direcciones. Entonces así va a aumentar el diámetro vertical, transversal y el antero-posterior. Cuando se contrae, provoca un descenso del cuerpo aplanado dentro del tórax y así aumenta el diámetro vertical. Este descenso va a estar limitado por la presión abdominal y en el momento en el que las presiones se igualen y el diafragma no pueda seguir descendiendo, va a tomar punto fijo en la porción tendinosa que va a estar ubicada en la zona central, que es lo que se conoce como centro frénico. A partir de ese momento inicia la tracción hacia arriba de la porción costal del diafragma y ahí se aumenta el diámetro transversal. En el mismo momento en el que se aumenta la presión abdominal, esta empieza a ejercer en la zona de aposición del diafragma una fuerza que va a generar un desplazamiento hacia afuera del tercio inferior de la caja torácica. La zona de aposición es la zona en la que el diafragma se apoya en la parrilla costal inferior. Entonces desde ahí se eleva. Se aumenta el diámetro transversal del tórax gracias a este movimiento y por último empiezan a elevarse las costillas de la parte inferior del tórax como una consecuencia de todos estos mecanismos anteriores. El esternón se va a empujar en dirección cefálica por los cartílagos costales, arrastrando en ese movimiento a todas las costillas superiores, lo cual va a aumentar el diámetro antero-posterior del tórax. Todos estos movimientos los podemos ver acá. La posición inicial es la que está como 1A y todas las que tienen la letrita A, y la posición final es la que tiene la letra B, donde ya vemos el tórax aumentado de tamaño en todas sus posiciones. La función contráctil del diafragma va a presentar dos características que son fundamentales.
Una va a ser la fuerza y la otra va a ser la resistencia. La fuerza va a depender principalmente de la disponibilidad de unidades contráctiles y de las miofibrillas. En cambio, la resistencia va a depender de la densidad de capilares y mitocondrias y de la capacidad oxidativa que presente. Vamos a ver que también puede ser afectado por la longitud del músculo, por la masa muscular que presenta, por la frecuencia del estímulo eléctrico y por la disposición mecánica de cada componente. Hay tres tipos de relaciones fundamentales que nos van a ayudar a analizar y a entender la mecánica muscular. La primera relación de la que vamos a hablar es la relación longitud-tensión. Y hay que entender que la longitud en la que el músculo va a generar una fuerza máxima se denomina longitud óptima. En el diafragma, por ejemplo, la longitud óptima se corresponde con la posición del mismo cuando el parénquima se encuentra en capacidad residual funcional, lo que nos da la idea de que la longitud del diafragma está en íntima relación con el volumen pulmonar. En contraposición a esto, la longitud y la capacidad de producir fuerza no van a ser óptimas si el músculo está muy elongado o muy contraído. Cuando ocurre esto, por ejemplo, en una crisis asmática, en la cual el paciente está generando atrapamiento aéreo, el diafragma va a descender y se va a ubicar en una posición de contracción. Esto genera que el acoplamiento de los puentes de actina y miosina sea casi completo y esté reducida la capacidad de desplazar los filamentos y poder generar tensión. En el caso contrario, si nosotros tenemos un paciente con un abdomen distendido o un paciente obeso, lo que va a hacer es posicionar al diafragma en elongación, lo que reducirá el acople entre los filamentos y esto se traduce en una disminución de la fuerza. Entonces queda claro que ambas posiciones extremas lo van a colocar en una desventaja mecánica. Todo esto siempre que se presente de manera aguda, porque está demostrado que en patologías crónicas se generan adaptaciones estructurales como por ejemplo en los pacientes con EPOC, que presentan atrapamiento aéreo. Lo que hacen es disminuir la cantidad de sarcómeros disponibles para optimizar el acople de los puentes y compensar esto con una hipertrofia de los mismos. Este mecanismo podría explicar cómo un paciente con EPOC preserva su capacidad para poder generar una tensión. La otra relación es la de fuerza y frecuencia. En actividad normal, la frecuencia del estímulo nervioso frénico es de 10 a 30 Hz. Cuando se aumenta la frecuencia, la fuerza generada se incrementa, pero hasta alcanzar una meseta con frecuencias de estimulación entre 50 y 100 Hz. Si vemos en el dibujo de la izquierda, tenemos en la línea vertical la fuerza y en la horizontal la frecuencia. Podemos observar que se puede ver cómo en un diafragma normal hay un incremento exponencial de la fuerza hasta una frecuencia de 50 Hz y a partir de ahí se observa una meseta en la cual ante grandes aumentos de frecuencia el aumento de la fuerza es el mismo. Por debajo está la otra curva que pertenece a un diafragma fatigado donde se puede observar que a una misma frecuencia la fuerza es mucho menor. Por último, tenemos la relación fuerza-velocidad. En esta, como podemos ver en el gráfico de abajo a la derecha, en el cual tenemos la fuerza en el eje vertical y la velocidad en el eje horizontal, existe una relación inversa en estas variables, es decir, a mayor carga, menor velocidad y como vemos, a medida que va descendiendo la fuerza, va aumentando la velocidad.
Situaciones patológicas como son el atrapamiento aéreo o la fatiga muscular, que van a corresponder a la línea B en el gráfico, se observa tanto la disminución en la capacidad de producir fuerza como así también en la velocidad. Bueno, venimos haciendo un repaso y hablando un poco de la estructura y la funcionalidad de la bomba ventilatoria con el diafragma como nuestra estrella o el principal exponente. La mecánica de este músculo tiene un claro objetivo y es poder vencer a las cargas del sistema para poder lograr un equilibrio. Esto no siempre se logra y cuando se rompe este equilibrio vamos a tener que ser capaces nosotros de poder diferenciar dos situaciones de disfunción de este músculo que están íntimamente relacionadas sobre todo por producir una incapacidad para poder desarrollar una fuerza. Una es la fatiga muscular que se presenta de forma aguda, pero que es reversible con el reposo. Y la debilidad muscular que no es reversible con el reposo, por lo menos a corto plazo. Tenemos pacientes que tienen una mayor predisposición a desarrollar la fatiga muscular. Por ejemplo, los recién nacidos y los prematuros que tienen en su diafragma un bajo contenido de fibras tipo 1. Pacientes con cargas respiratorias crónicas o debilidad de los músculos respiratorios, pacientes con shock, pacientes asmáticos o pacientes EPOC que experimentan el aumento de las cargas respiratorias. Y condiciones que van a estar más asociadas con la debilidad muscular, como ser la denervación o la parálisis, que son más estructurales, miopatías o patologías metabólicas, y estas patologías que venimos hablando en las diapositivas anteriores, que van a poner en una desventaja mecánica al diafragma, como son la hiperinsuflación o la ascitis grave, que va a tender a elongar a este músculo. Una entidad sumamente importante a tener en cuenta es la ventilación mecánica, que provoca que más del 50% de los pacientes que están ventilados por 7 días desarrollen algún tipo de anomalía electrofisiológica, es decir, un problema para la contracción muscular. Como ya sabemos, la ventilación mecánica constituye una terapia de soporte vital. Provee beneficios como mejorar el intercambio gaseoso, mantener o restaurar el volumen pulmonar, optimizar la oxigenación tisular y reducir el trabajo respiratorio. Hay ciertas entidades patológicas como son el distrés respiratorio y el EPOC que van a requerir al menos en un primer momento de ventilación mecánica controlada, para así poder poner a la bomba muscular en reposo, reducir el consumo de oxígeno y poder aplicar estrategias ventilatorias específicas. Para poder llevar a cabo todo esto, es necesaria la utilización de pseudoanalgesia y bloqueantes musculares, que cuando esta terapéutica, a medida que más se perpetúa en el tiempo, produce más daño a nivel del diafragma, ya que es un músculo que está diseñado para contraerse durante toda la vida y nosotros de repente lo ponemos en reposo absoluto. Esto lo lleva a una mayor debilidad y cuando nosotros queremos someterlos a cargas de trabajo respiratorio como es el weaning, muy probablemente falle. Es por esto que la disfunción diafragmática en ventilación mecánica es la principal causa de fracaso en el weaning. En el 2004 se introduce por primera vez el término de disfunción diafragmática asociada a la ventilación mecánica y lo definieron como la pérdida de la capacidad del diafragma de generar fuerza, que está especialmente relacionado con el uso de la ventilación mecánica. Otros autores lo definieron como los cambios inducidos por la ventilación mecánica en la función del diafragma debido a alteraciones que no involucran al sistema nervioso central ni al periférico. Bueno, vamos a ver algunos estudios sobre este tema. Esta es una review publicada por la Intensive Care
sobre disfunción diafragmática inducida por la ventilación mecánica en el año 2019, que arroja los siguientes datos estadísticos. La disfunción diafragmática inducida por la ventilación mecánica aparece hasta en un 53% de los pacientes en ventilación mecánica dentro de las primeras 24 horas de intubación. Un 26% adicional puede desarrollar la debilidad durante su estadía en UCI. De un 60 a un 80% de los pacientes manifiestan disfunción diafragmática clínicamente significativa según lo evaluado por ecografía. La debilidad diafragmática está presente 2 veces más que la debilidad en miembros inferiores. Este dato es muy importante porque si nosotros en nuestros pacientes vemos debilidad de los músculos en los miembros, tenemos que pensar que el diafragma está mucho más afectado. Y otro dato es que entre los 65 y 85 años hay una caída por año de 0,8 a 2,7 centímetros de agua de presión inspiratoria. Por otro lado, tenemos este estudio publicado por la New England en el año 2008, es un poco más viejito, que trata sobre la rápida atrofia por desuso de las fibras del diafragma en humanos con ventilación mecánica. Se comparó muestras de biopsia intraoperatoria obtenida de los diafragmas de 14 donantes con muerte cerebral y se comparó con la muestra de biopsias de diafragma intraoperatorio de 8 pacientes sometidos a cirugía por lesión benigna o cáncer en estadio 1. Los sujetos de caso con inactividad diafragmática se sometieron a ventilación mecánica durante 18 a 69 horas, mientras que los de control, la combinación de inactividad diafragmática y ventilación mecánica se limitó solo a 3 horas. La combinación de 18 a 69 horas de inactividad diafragmática completa y ventilación mecánica produce una atrofia marcada de miofibras del diafragma humano. Estos hallazgos son consistentes con un aumento de proteólisis diafragmática durante la inactividad. Acá en la imagen podemos ver hacia la izquierda los resultados de caso y hacia la derecha los resultados de control. Y se puede observar claramente que las fibras de contracción lenta y contracción rápida en los pacientes de caso están disminuidas de tamaño con respecto a las de control. Y que los paneles A y B muestran que ni el infiltrado inflamatorio ni la necrosis están presentes en la muestra de caso o control. Esto lo que nos quiere decir es que no se le puede atribuir a estas dos entidades el resultado de la muestra. En resumen, el estudio indica que la combinación de 18 a 69 horas de inactividad del diafragma y ventilación mecánica se asocia con una atrofia marcada de las fibras de contracción lenta y rápida en el diafragma humano. Las observaciones a partir de la biopsia diafragmática sugieren fuertemente que el aumento de la proteólisis explica la atrofia de las fibras de los sujetos de casos. Bueno, hasta acá llego yo, me despido y le paso la posta a mi compañera. Mi nombre es Andrea Márquez y bueno, ahora vamos a empezar a ver un poco de lo que sería la fisiopatología, cómo la ventilación mecánica comienza a alterar la estructura muscular y cómo esto va a repercutir a nivel de la contracción del diafragma. Antes de hablar de lo que sería en sí fisiopatología, es importante descartar cualquier otra alteración que me pueda generar una debilidad del diafragma y una alteración en la contracción del mismo, ya sean trastornos endocrinos, electrolíticos, así también como tener en cuenta la sepsis u otras infecciones con las cuales el paciente puede estar cursando, ya que estas últimas se ha demostrado que hay una disminución de la resistencia del diafragma de hasta de un 80% en las 24 horas. Las propiedades mecánicas de las fibras musculares del diafragma dependen de una correcta relación entre diferentes estructuras. Primero, la longitud del sarcómero de la fibra muscular va a depender del calcio que esté libre en el citosol, y el calcio libre en el citosol va a determinar la fijación de los puentes cruzados y el ciclismo cruzado de la actina y de la miosina. Recordemos que la actina y la miosina son dos proteínas
que se encuentran en el músculo y que son las responsables de lo que sería la contracción de la fibra muscular. Si observamos esta imagen, es la estructura de una fibra muscular a nivel microscópico, podemos observar cómo el potencial de acción viaja a nivel de toda la membrana celular hasta llegar a los túbulos T, en los cuales genera activación, ¿sí?, de los canales de calcio voltaje dependiente, los cuales van a hacer que el calcio ahora pase al citosol de la célula, entre en contacto con el retículo sarcoplasmático y se produzca una liberación de mayor cantidad de calcio. Este calcio va a actuar a nivel de lo que serían los filamentos de actina y de miosina, ¿sí?, que se llaman filamentos finos y filamentos gruesos. Este calcio va a actuar a nivel de lo que sería la cabeza de la miosina, generando una reacción en la cual esta cabeza se carga de energía y sube hacia el filamento de actina para encajar en los sitios de unión, y luego, una vez que está anclado, hace un movimiento de rotación sobre su propio eje y genera un desplazamiento del filamento de actina sobre el de miosina en dirección a la parte central del sarcómero, ¿sí?, generando la contracción muscular. Entonces, entendiendo esto, podemos saber que cualquier alteración, ya sea en la liberación del calcio, ya sea en los filamentos de actina o en las de miosina, en su ciclismo o en la proporción de estos filamentos, van a actuar, van a dejar en evidencia una alteración en el sarcómero y por ende una alteración a nivel de las propiedades mecánicas y de la contracción muscular del diafragma. En lo que respecta a la fisiopatología, hay tres mecanismos que explican los cambios estructurales que se producen en el músculo. Uno es el estrés oxidativo, segundo la autofagia y por tercero la activación de las calpaínas. Estos tres procesos llevan a lo que sería la modificación de las proteínas contráctiles, interrupción del sarcómero y por último una pérdida de la cadena de miosina. Como verán, son todas estructuras que vimos que participan en una contracción normal de una fibra muscular. Durante el estrés oxidativo mitocondrial se produce un desequilibrio en la homeostasis de las proteínas, es decir, va a haber una mayor degradación de las proteínas musculares con respecto a su producción. Esto se produce porque durante la ventilación mecánica controlada, inclusive a corto plazo, hay una activación de vías catabólicas. Dentro de estas vías catabólicas tenemos una muy importante que es la ubiquitina proteasoma, que es una vía que está encargada de la degradación de las proteínas musculares, por lo que esto va a llevar a la atrofia del músculo. En segundo lugar, tenemos una liberación de radicales libres. Los radicales libres, recordemos que son electrones inestables, que lo que buscan es ganar estabilidad, y para conseguirlo hacen modificaciones en los componentes de las células, por lo que no solo va a modificar la estructura de la fibra muscular, sino también la función. Y por otro lado, vamos a tener una reducción en la fosforilación oxidativa y un aumento de la glucólisis. Recordemos que la fosforilación oxidativa es uno de los mecanismos por los cuales la célula obtiene ATP. Si yo reduzco la forma de obtención de ATP de la célula, también voy a modificar la contracción y también voy a modificar la función. La autofagia es un proceso catabólico en el cual a través de proteasas lisosómicas la célula comienza a degradar orgánulos o proteínas citosólicas que no son miofibrilares. Es decir, la célula va a eliminar todo aquello que no corresponda a su citosol. Lo va a hacer por medio de unas vacuolas, ¿sí?, que engloban a estos contenidos y se denominan autofagosomas. Esto es importante porque durante una ventilación mecánica controlada y prolongada se ha visto que hay un aumento de estos autofagosomas. Ahora, acá viene la controversia. No se sabe si
Esta autofagia podría ser un efector de la disfunción diafragmática o un mecanismo de protección que utiliza la célula. Es decir, la célula elimina todo aquello que no necesita, ¿sí?, o que es un contenido disfuncional, para así mejorar la función muscular. Independientemente sea así o no sea así, hay una degradación de los componentes de la célula, por lo cual hay un aumento de esta autofagia. El último mecanismo fisiopatológico que vamos a destacar es el de las calpaínas. Las calpaínas también son proteasas, pero que están encargadas de escindir proteínas de las diferentes estructuras celulares. En el caso del músculo tenemos dos tipos de calpaínas, que son las de tipo 1 y las de tipo 2, que lo que hacen es escindir de las proteínas presentes en la línea Z, y las mismas son degradadas por el primer sistema que habíamos visto, que es el de ubiquitina proteasoma. Las especies reactivas del oxígeno activan esta calpaína y hay una interrelación entre la calpaína y otra proteasa, que es la caspasa 3. La caspasa 3 está encargada de la apoptosis del músculo y se ha visto que tanto en diafragma de humanos como el de roedores hay un aumento de la caspasa 3. Entonces, la ventilación mecánica va a producir un aumento en el estrés oxidativo de la célula, con un aumento en la actividad de las caspasas y la calpaína, que eran las dos proteasas, un aumento en la actividad proteasomal, lo que va a llevar a un aumento en la degradación de la proteína, que no va a ser equilibrada ni tampoco va a poder ser solventada por la síntesis de proteínas en el músculo, y se va a traducir en lo que sería la atrofia e injuria de las miofibras y la alteración de la contractilidad. Todo eso llevando al resultado final y lo que nosotros vamos a encontrar en nuestro paciente, que es una disfunción diafragmática. A la hora de hablar de la evaluación de la disfunción diafragmática, debemos saber que todo paciente que esté en ventilación mecánica tiene alto riesgo y alta probabilidad de desarrollar una debilidad muscular. Si bien vamos a tener técnicas que van a ser más sencillas, menos invasivas, otras más complejas, tenemos que saber que nosotros, a los pies de la cama del paciente, ya podemos tener un indicio de cómo está su musculatura respiratoria. Por ejemplo, si tenemos una presencia de respiración paradojal, tenemos que saber que ese paciente está claudicando, o sea, su musculatura claudica. En ese caso, podría ser un ejemplo de un paciente que viene con una insuficiencia ventilatoria, el cual se mantuvo durante horas y presenta esta respiración. Después tenemos el paciente ventilado, en el cual es difícil progresarlo en el weaning. Si bien tiene mejorías en su radiografía, mejoría clínica, el examen pulmonar, pero no puedo progresarlo. Entonces, en ese caso, yo tendría que pensar que podría tener una debilidad. Entonces, la clave es esa, pensarlo al paciente. ¿Y qué herramienta voy a tener para pensarlo? El ventilador. Es una herramienta que tenemos al lado de nosotros y que lo podemos utilizar. Si yo a ese paciente que no lo puedo progresar, le mido la complacencia, le mido la resistencia y su mecánica pulmonar está en condiciones, ¿sí?, me está diciendo que hay algo que todavía falta. Y ahí viene el segundo índice que puedo utilizar, que es el índice de respiración rápida y superficial o el índice de Tobin. Este índice lo que hace es poner en manifiesto el desequilibrio que puede aparecer entre la capacidad y la carga. Si nosotros desconectamos al paciente del ventilador, suele aparecer a los pocos minutos. Dentro de los primeros 30 segundos ya podemos evidenciar un Tobin alto. Lo podemos calcular por medio de una fórmula o lo podemos medir con el ventilador. Si utilizamos la fórmula y lo hacemos manualmente, es frecuencia respiratoria sobre BT y el punto de corte es 105. Si lo ponemos en un ejemplo práctico, lo que quiere decir esto es, si yo ya evalué la carga del sistema respiratorio y tengo una mecánica pulmonar adecuada, probablemente tenga un Tobin alto y mi problema no sea la carga, sino la capacidad. Y la capacidad en el sistema respiratorio está dada por los músculos.
Si bien este índice no me va a permitir evaluar de manera objetiva el diafragma, pero sí ya me está dando un indicio con solo mirarlo al paciente y medir que mi problema puede estar en la musculatura. La evaluación funcional del diafragma requiere de la diferenciación de dos conceptos. Primero vamos a poder evaluar lo que sería fuerza y lo que sería resistencia. Fuerza se define como la tensión máxima o el trabajo máximo que el diafragma puede desarrollar tras una inspiración máxima. Se puede evaluar tanto por contracciones isométricas o isotónicas, y en este caso el tipo de fibra que usaríamos y que reclutaríamos principalmente serían un tipo de fibras anaeróbicas. En el caso de la resistencia, es el tiempo durante el cual el diafragma puede generar una tensión o un trabajo de determinada magnitud antes de desarrollar una fatiga. En este concepto, como vemos, ya se introduce el término del tiempo, eso es lo importante. Es evaluada con maniobras dinámicas durante periodos determinados, y en este caso funcionalmente ya vamos a hablar de que estamos reclutando un tipo de fibras que serían las aeróbicas, ¿sí? Que eran las fibras que me permitían mantener un trabajo de menor magnitud durante mayor cantidad de tiempo. Ahí tenemos lo que sería fuerza, que serían trabajos o tensiones máximas durante periodos cortos, mientras que la resistencia ya implica, serían como trabajos más pequeños o de menor intensidad o mediana intensidad durante un mayor tiempo. La evaluación de la fuerza la podemos llevar a cabo por un conjunto de maniobras que según su naturaleza se pueden dividir en estáticas y en dinámicas. Las maniobras estáticas son aquellas en las que no hay un flujo de aire, es decir, no hay un movimiento de aire, sino que más bien se tratarían de maniobras que utilizan un tipo de contracción que son las isométricas, ¿sí? En este tipo de contracción no hay acortamiento del músculo, mientras que las maniobras dinámicas son aquellas en las que hay un flujo aéreo, es decir, hay un movimiento de aire a través de una vía aérea permeable. La presión inspiratoria máxima es la máxima presión que se obtiene luego de una expiración máxima. Es decir, para evaluar esta presión, lo que hago es pedirle al paciente que tome aire profundo todo lo que pueda, lo máximo que pueda, y esa es la presión que se registra, es la máxima presión durante la inspiración máxima. En este caso, este tipo de presiones me permiten evaluar la musculatura respiratoria en general, es decir, la fuerza de esta musculatura, pero no me va a permitir diferenciar, en este caso específicamente, del diafragma. Se la puede tomar en la nariz o en la boca o en el esófago. En el caso de la nariz y en la boca es más ventajosa, ¿por qué? Porque es menos invasiva, la puedo tomar con manómetros, la puedo tomar con el respirador. Y en el caso del esófago es más invasiva porque requiere de un balón esofágico. Esta presión tenemos que tener en cuenta que primero va a estar muy asociada al grado de colaboración del paciente, porque yo le tengo que pedir que haga la inspiración máxima, él tiene que entender la técnica, y de esa manera vamos a poder registrar el valor, el cual puede ser un poco subjetivo. En cuanto al Pimax y al Pmax, como decíamos, no nos permite diferenciar en sí específicamente del diafragma, pero nos permite saber cuál es la fuerza de la musculatura en general, y como es una maniobra que es subjetiva y que va a depender de muchos factores, es necesario tomar tres valores, los mejores tres valores, los cuales no tengan entre sí una diferencia de más del 5%. Para evaluar específicamente la presión que desarrolla el diafragma, vamos a utilizar la presión transdiafragmática. Este tipo de presión es una presión en la cual voy a necesitar de un método un poco más invasivo para evaluarlo, ya que requiere de la colocación de sondas que tienen en sus extremos balones, los cuales uno va hacia lo que sería el esófago y otro se coloca en la cámara gástrica, ¿sí? Lo que evalúa esto en sí y se basa en que el diafragma, cuando genera su contracción, genera cambios de presiones tanto a nivel torácico como a nivel abdominal, y la diferencia entre estos dos cambios de presiones
me da específicamente cuál es la presión a nivel del diafragma. Esta presión transdiafragmática la vamos a poder calcular por medio de esta fórmula, la cual es presión transdiafragmática es igual a la presión gástrica menos la presión esofágica. Este cálculo ya nos va a permitir discernir si hay una disfunción diafragmática y definirla, la cual se va a definir como una disminución de la capacidad de generar una presión intratorácica negativa y su valor de corte es de 11 centímetros de agua. Entonces, este método ya es más específico para el diafragma, nos permite dar una definición de disfunción, pero si bien es un método ya un poco más invasivo que lo que veíamos anteriormente. Si durante la medición de la presión transdiafragmática le pedimos al paciente que realice inspiraciones máximas, vamos a poder evaluar la presión transdiafragmática máxima, que es la fuerza generada por el diafragma tras una contracción máxima. Lo vamos a poder hacer con dos tipos de técnicas. La diferencia entre estos dos tipos de técnicas de maniobras inspiratorias forzadas es que una se realiza con vía aérea permeable y la otra se realiza con vía aérea cerrada. En este último caso de la vía aérea cerrada, evalúa más que nada la contracción diafragmática en una contracción isométrica, pero entre las dos no hay diferencia. Si bien la de vía aérea permeable por ahí es más confortable para pacientes con obstrucciones al flujo aéreo, pero no hay diferencia. Otro índice que nos da información específica del diafragma es el índice de tensión-tiempo. Este índice nos permite evaluar la reserva funcional del diafragma y el riesgo de desarrollar fatiga. Si hacemos un pantallazo hacia atrás, decíamos que los músculos deberíamos evaluar dos aspectos principales de los mismos, que eran resistencia y lo que era fuerza. Fuerza lo evaluamos con todo lo anterior. Ahora vamos a introducir el factor tiempo que nos va a permitir evaluar la resistencia del músculo. Este índice lo calculamos de esta fórmula: presión transdiafragmática sobre presión transdiafragmática máxima por el tiempo inspiratorio sobre el tiempo total. Que aumente un cociente u otro cociente nos da información. Si aumenta este cociente, nos está diciendo que el diafragma está haciendo bastante fuerza para sobrellevar una carga, por lo que su tiempo límite disminuye. ¿Qué es el tiempo límite? Es el tiempo en el cual el músculo puede mantener una carga antes de fatigarse. Es por eso que si mi carga aumenta, el tiempo límite disminuye. En el segundo caso es importante también porque si este cociente aumenta, nos está diciendo básicamente que el tiempo inspiratorio es mayor en relación al tiempo expiratorio y que no le estamos dando el tiempo expiratorio necesario para que el diafragma pueda irrigarse y nutrirse. Entonces se va a fatigar, tiene el riesgo de fatigarse. En cuanto al índice de tensión-tiempo crítico, su valor crítico es de 0,15 hasta 0,18. En individuos sanos y en condiciones basales, el índice de tensión-tiempo oscila alrededor de 0,2, 0,02. Puede modificarse de acuerdo a diferentes patologías, ya sean patologías con EPOC o patología neuromuscular. El valor puede ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque los neuromusculares tienen una debilidad muscular y en el caso del EPOC son pacientes que, como habíamos visto anteriormente, desarrollan una hipertrofia de sus fibras y desarrollan mucha más fuerza para poder compensar su desventaja mecánica. Y en el caso de los índices, cuando el índice de tensión-tiempo es mayor a 0,15, que como veíamos anterior el índice de tensión-tiempo crítico, es prácticamente imposible mantenerlos por periodos mayores a 1 hora. Esto es importante porque yo con este índice ya sé si el diafragma se va a fatigar y si el paciente tiene riesgo de desarrollar trabajos excesivos para poder mantener o poder sobrellevar una carga. El índice de tensión-tiempo, como decíamos, no permite diagnosticar una fatiga muscular, pero sí nos va a permitir valorar la situación funcional del músculo
y si éste va a tener la posibilidad de desarrollarlo. Dentro de los estudios complementarios que podemos utilizar para evidenciar la disfunción diafragmática tenemos el electromiograma y la radioscopía. El problema de estos dos es que son invasivos y necesita el traslado del paciente. Por otro lado, aunque poco específico, tenemos la radiografía de tórax. La radiografía de tórax nos va a servir en el caso de que el paciente presente una disfunción diafragmática grave o que tenga una parálisis diafragmática. En ese caso, lo que vamos a poder ver es un ascenso de la cúpula diafragmática, ya sea de un hemidiafragma o de ambos. Ahora, el método que es seguro, no utiliza radiación, permite evaluar la morfología y la función del diafragma al mismo tiempo y permite hacer un seguimiento del paciente, ya sea día a día, semana a semana, y se puede llevar a cabo también a la cabecera del paciente, por lo cual es muy simple y sencillo de realizarlo, es la ecografía diafragmática. Cuando observamos el diafragma mediante la ecografía, es una estructura de aproximadamente 1,8 milímetros de espesor durante la expiración, el cual va a aumentar durante la inspiración, lo hace a expensas de su masa muscular y va hasta 2,5 o 3 milímetros en una inspiración normal y en una inspiración máxima hasta 4. Dentro de las características del diafragma, lo que yo voy a observar con la ecografía es la excursión diafragmática y la fracción de ensanchamiento. La excursión diafragmática es el descenso de la cúpula diafragmática en cada ciclo ventilatorio, mientras que la fracción de ensanchamiento o el engrosamiento diafragmático es el porcentaje de engrosamiento del diafragma durante la inspiración. Para valorar la excursión diafragmática vamos a utilizar un transductor convex o microconvex, el cual lo vamos a localizar entre la línea axilar anterior, la línea medio clavicular que pasaría por aquí, y el ultrasonido lo vamos a dirigir en dirección a la cúpula diafragmática. Para eso vamos a utilizar dos ventanas acústicas, el hígado y el vaso, y una vez localizado este punto vamos a colocar el ultrasonido en un modo que es el modo M. Este modo nos permite valorar el movimiento, en este caso del diafragma. Lo que vamos a hacer es colocar el cursor, ¿sí?, en la zona donde el diafragma se une con la parrilla costal en expiración. ¿Por qué es esto? Porque nosotros vamos a estar en este punto en expiración y durante la inspiración el diafragma se acerca al transductor y es esta la característica de la onda, ¿sí? Y luego desciende para otra vez llegar al punto más bajo que corresponde a la expiración. Entonces, esta excursión es la que nosotros valoramos y esta excursión debe ser de 1,8 en el hombre y de 1,6 en la mujer. Por otro lado, también nos va a permitir este modo calcular otras características del movimiento, como ser, por ejemplo, la duración de la inspiración o la duración, esto es inspiración, o la duración de todo el ciclo, tanto inspiración como expiración. Lo segundo que vamos a ver con la ecografía diafragmática es el grosor del diafragma. El grosor del diafragma es de 1,8, entre 1,8 y 3 milímetros según el diafragma esté en reposo, en expiración o esté en inspiración. Esto sería pleura, esto sería diafragma y esto sería peritoneo, la C. Para calcular la fracción de ensanchamiento vamos a utilizar un transductor lineal, el cual lo vamos a colocar entre la línea axilar anterior y la línea axilar media a nivel del octavo décimo espacio intercostal. Lo que vamos a intentar ubicar es esta estructura que es el seno costofrénico, ¿sí? En este seno costofrénico por detrás vamos a tener una ecogenicidad que puede ser hepática o esplénica según corresponda, y desde este seno vamos a tener en dirección caudal se encuentra la zona de aposición del diafragma. En esta zona es donde nosotros vamos a colocar el modo M para ir al siguiente gráfico y observar esto.
que sería la distancia que hay entre la hoja parietal y la hoja visceral durante la expiración y la distancia que hay entre la hoja parietal y la hoja visceral durante la inspiración. Con los valores anteriores, ahora vamos a aplicar esta fórmula, en donde la fracción de ensanchamiento es igual al ensanchamiento al final de la inspiración menos el ensanchamiento al final de la expiración sobre el ensanchamiento al final de la expiración. El valor que nos tiene que dar es un valor mayor al 20 o al 30%. Esto es un valor que se utiliza mucho en el winning de los pacientes como un predictor más a la hora de la evaluación, ¿sí? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, no solo para la evaluación en sí, sino también que podría ser una herramienta más para nuestro winning. Como vimos hasta aquí, la ecografía diafragmática resulta de una herramienta muy importante a la hora de la evaluación del diafragma de nuestros pacientes, y en los últimos años se ha intentado utilizar este método para poder ver la relación que hay entre el grado de atrofia del diafragma según el modo ventilatorio y cómo afecta esta atrofia el winning del paciente. Esta relación de la que hablamos podemos verla en este estudio, en el cual es un estudio que ha sido presentado en el año 2016 por la Critical Care del señor Máximo Zambon, perteneciente al Departamento de Anestesiología de Milán, en el cual es un estudio prospectivo observacional. Lo que hicieron es tomar pacientes en UCI, medir el grosor del diafragma desde el día 1 de la ventilación mecánica hasta el día del alta. Se ha calculado el grado de atrofia del diafragma expresado en porcentajes y comparándolos con las mediciones previas, y se ha clasificado la ventilación mecánica en diferentes clases, lo que es ventilación mecánica controlada, ventilación mecánica con soportes bajos, que eran de 5 a 12, ventilación mecánica con soportes altos, que eran de 12 centímetros de agua, y una ventilación espontánea o CPAP. En los resultados observaron que había una relación entre la ventilación mecánica y el grado de atrofia del diafragma, siendo así que la ventilación mecánica controlada presentaba un grado de atrofia de 7,5% menos. En soportes altos era de 5,6%, en soportes más bajos era de 1,5%, y finalmente en ventilación espontánea o CPAP era un valor positivo de 2,3%. Todo lo contrario y muy diferente a lo que ocurría cuando teníamos el paciente con soportes altos o cuando teníamos el paciente en ventilación mecánica controlada, y aún hasta en ventilación mecánica con soportes bajos. Entonces, en pacientes críticamente enfermos con ventilación mecánica existe una relación lineal entre el soporte ventilatorio y la tasa de atrofia día. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a eso, desde el primer día de ventilación mecánica y con los consiguientes días, yo ya voy pensando de acuerdo al modo que ese paciente va a tener una atrofia diafragmática. En este segundo estudio, la ventilación asistida promueve la recuperación del grosor diafragmático en pacientes críticos. Es un estudio prospectivo observacional del año 2020 de la Critical Care. En este estudio se han tomado 120 pacientes en UCI desde el año 2017 al 2019, 72 fueron incluidos en el análisis final, y estos pacientes habían atravesado por un periodo de ventilación mecánica controlada seguido de un periodo de ventilación mecánica asistida. Los pacientes eran ventilados mecánicamente durante 48 horas con una ventilación mecánica controlada y luego se pasaban a una ventilación mecánica asistida. Se realizaba la ecografía diafragmática y la toma de datos clínicos cada 48 horas hasta el alta o la muerte. Y se usó un umbral del 10% para definir lo que era adelgazamiento diafragmático o recuperación del ensanchamiento diafragmático durante la ventilación asistida. Si observamos este gráfico, esto sería
En el eje vertical tenemos la fracción de ensanchamiento, en el eje horizontal los días de ventilación mecánica. Recordemos que la fracción de ensanchamiento se expresa en porcentaje. El día 0 corresponde al cambio de la ventilación mecánica. Todo lo que está hacia la izquierda es ventilación mecánica controlada, todo lo que está hacia la derecha es ventilación mecánica asistida. Vemos claramente la diferencia entre la fracción de ensanchamiento que el diafragma presentaba en los días de ventilación mecánica controlada es mucho más bajo con relación a lo que presentaba en ventilación mecánica asistida, siendo en el primer caso tenía una media de 7,2, mientras que en el segundo caso tenía una media de 17. Claramente diferente entre los dos modos. Ellos también habían evaluado lo que era el grosor del diafragma. Vemos en este gráfico que tenemos lo mismo, día 0, día de cambio de ventilación mecánica controlada, ventilación mecánica asistida. El grosor del diafragma, si vemos lo que es ventilación mecánica controlada, comienza a caer, esto está expresado en porcentajes, ¿sí? Y a partir del día 0 sube y se recupera solo parcialmente. Si tomamos estos dos últimos días, vemos que esa recuperación es parcial, ¿sí? En el segundo gráfico vemos que si pasaba algo similar, si tomábamos los primeros días de estadía en UCI y el último día de estadía en UCI. El grosor diafragmático también disminuye, esto ya tomado en milímetros, disminuye, ¿sí? Y luego se recupera, pero de manera parcial. Llegando a la conclusión que la elección de un modo ventilatorio controlado afecta el grosor del diafragma y la contracción diafragmática. Los modos asistidos pueden revertir parcialmente el proceso de atrofia. Habíamos dicho que la disfunción diafragmática era multifactorial, pero si tengo en cuenta estos tres aspectos, voy a poder actuar sobre su tratamiento y su prevención. En primer lugar, los procesos infecciosos, en segundo lugar, los sistémicos, inflamatorios sistémicos, y en tercer lugar, la inactividad diafragmática inducida. Todo eso me va a llevar, por último, a la consecuencia final, que es la debilidad muscular. Entonces, para los procesos infecciosos y bueno, la prevención y el tratamiento de las infecciones, sabemos que los pacientes en UCI, muchos de ellos van a cursar con sepsis, infecciones, son muy propensos a esto. En segundo lugar, vamos a tener en cuenta para la inactividad diafragmática, primero minimizar la duración de inactividad del diafragma, es decir, si el paciente no necesita estar dormido, sedado, bloqueado, no lo tengo dormido, sedado y bloqueado, ¿sí? Necesito un diafragma activo. En segundo lugar, un monitoreo de los esfuerzos respiratorios del paciente. Es decir, yo voy a tener un paciente despierto, pero no lo voy a tener con esfuerzos máximos, porque eso también me va a llevar a una alteración de mi diafragma. Entonces lo voy a tener que mantener en un rango en donde su esfuerzo sea lo suficientemente grande como para activar la fibra, pero a la vez tampoco sea excesivo como para generar lesión. Entonces, ahí viene el tercer ítem. Voy a tener que hacer una ventilación protectora, es decir, un volumen adecuado para mi paciente. Voy a tener que, si cuento con las herramientas, poner, por ejemplo, un balón esofágico y calcular cuál es la tensión del diafragma, ¿sí? Todas las mediciones que habíamos presentado anteriormente. Y si no cuento con eso, y bueno, calcular una presión transpulmonar. Si bien no la voy a poder calcular, como decíamos, con estas herramientas, me voy a poder acercar a su valor con una dry pressure. Entonces, voy a hacer, si tengo las herramientas, voy a lo invasivo. Si no tengo las herramientas, y bueno, utilizo las herramientas más simples con las que yo cuento en mi servicio. ¿Qué hacemos con el ventilador? Y bueno, se van a plantear periodos cortos de ventilación espontánea para reducir la atrofia que causa esta ventilación mecánica controlada, ¿sí? Encontrar un rango terapéutico de esa ventilación espontánea. No es que lo voy a dejar al paciente y que respire como sea, no. Tengo que ver que ese esfuerzo no sea lo suficientemente excesivo como para generar lesión,
pero que tampoco sea que el paciente esté totalmente dormido, bloqueado y no tenga esfuerzo, ¿sí? Necesitamos encontrar el equilibrio entre esto. Y para eso, Tobin recomienda programar el respirador y prestar atención en la curva de presión, tiempo del respirador, ¿sí? Si nos vamos a esa curva, podemos observar que en este caso tenemos una ventilación mecánica controlada donde el paciente no hace ningún tipo de esfuerzo. Si nos vamos a este caso, el paciente está haciendo excesivo esfuerzo, ¿sí? Que se observa por esta deflexión negativa, hay un retardo en el inicio del disparo y hay una concavidad que describe una falta de presurización en la vía. Entonces, este paciente está haciendo mucho esfuerzo, ¿sí? Si nos vamos al otro extremo, tenemos este paciente. Este paciente, si bien esta sería la asistencia óptima, en donde hay una deflexión, pero claramente menos significativa que la que tenemos en el primer gráfico, ¿sí? Y en este caso no describe la concavidad que veíamos en la primera curva, ¿sí? Entonces, este sería el nivel de asistencia óptima para el paciente. Debemos implementar estrategias de movilización temprana. Todo paciente que esté en UCI debe ser movilizado, a menos que tenga una contraindicación clara. Los beneficios de la movilización son muchos. No solo voy a actuar a nivel de la parte articular, ósea o muscular en sí, sino también que voy a generar una modificación a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque va a ser un paciente que se va a despertar. Al despertarse, el paciente va a generar activación de su diafragma, voy a reclutar mayor unidades, voy a trabajar a diferentes volúmenes, a diferentes presiones, ¿sí? Entonces, el beneficio de la movilización en los pacientes en UCI es seguro. Eso sí, deberíamos implementar como servicio un protocolo de movilización para que todos tengamos la misma organización. En segundo lugar, vamos a tener en cuenta que como kinesiólogos podemos realizar ejercicios respiratorios, estimulación diafragmática. La sedestación temprana es muy importante para el diafragma. ¿Por qué? Porque al sentarlo al paciente voy a mejorar toda la posición anatómica, por lo cual a nivel de la biomecánica este músculo va a actuar mejor y va a mejorar su contracción. Fortalecimiento muscular, se sabe que hay una correlación directa entre la fuerza de la musculatura en general y el Pimax. Entonces, si yo tengo una musculatura en general con una buena fuerza, voy a poder seguramente tener un buen Pimax, lo que va a ser muy beneficioso para el winning de este paciente. Nosotros pusimos este paciente como ejemplo, en el cual él mismo presenta una debilidad de su diafragma. Empezamos a trabajarlo desde lo que sería su cabeza, porque era un cuadripléjico, y empezamos a irradiar toda la musculatura. Al tener su debilidad diafragmática, realizamos un fortalecimiento excesivo de su musculatura accesoria también, y esto nos permitió, digamos, de a poquito poder ir desvinculando al paciente. También utilizamos todo lo que era estimulación diafragmática y mucho trabajo con el ventilador, ya que era un paciente muy dependiente del mismo. Sedestación temprana, ¿sí? no solo por los beneficios, digamos, que hablamos, sino que también a nivel psicológico repercute mucho en el paciente. Y este es el otro extremo que podemos tener en un diafragma débil, que es la obesidad. También sedestarlos, bipedestarlos si se puede, el trabajo continuo del diafragma, ver qué respiración le puedo enseñar a este paciente para ayudarlo al músculo, fortalecimiento de la musculatura accesoria, etc. ¿sí? Siempre pensarlo al paciente porque cada paciente es particular y diferente. Como conclusión, podemos llegar que la disfunción diafragmática es una complicación habitual y puede ocurrir en una respuesta a una gran variedad de trastornos subyacentes. Se observa con frecuencia en los pacientes en UCI
y tiene importantes consecuencias adversas a corto y largo plazo que pueden ir desde leves hasta letales. Si bien hay diversas técnicas para evaluar la disfunción diafragmática, la herramienta para diagnosticar va a depender del equipamiento de cada servicio. En definitiva, la educación continua con el fin de lograr una mayor conciencia clínica de los efectos de la enfermedad crítica sobre los músculos respiratorios, así como la implementación de estrategias para ventilarlos, puede mejorar los resultados en estos pacientes y disminuir la incidencia de disfunción diafragmática inducida por la ventilación mecánica. Bueno, espero que les haya servido, que tengan herramientas para implementar esta evaluación en su servicio y desde ya muchas gracias.